Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz martes 26 de mayo, se nos va acabando la semana, pero no por ello se nos van acabando las ganas de seguir haciendo las cosas bien. Vamos a hacer las cosas con cabeza, con sentido común, pero también con entretenimiento, porque hoy tenemos preparadas varias secciones. Tenemos nuestra sección de Flores Prado. Hoy vamos a hablar de plantas, arbustos y flores varias de temporada. Vamos a dejar nuestro jardín a punto. Por supuesto que también vamos a dejar a punto temas como reportajes, el entorno natural que nos rodea y, por supuesto, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y en los pueblos va a haber fiestas, no va a haber fiestas? ¿Qué tipo de actividades se van a realizar? Eso y mucho más lo vamos a tratar aquí en 8 Magazine Bierzo. Pero lo primero, hemos empezado dando ese mensaje de hay que hacer las cosas con cabeza, con responsabilidad, y de ello nos va a hablar Iván Álvarez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Técnico en emergencias sanitarias del 112 y futuro enfermero, porque te falta ya nada, ¿no? Sí, un mes. Un mes para presentar el trabajo. Y también colaborador de la plataforma Ayuda COVID-19. Tenemos sobre la mesa varias mascarillas y es el tema estrella de esta semana. ¿Por qué? Porque estamos viendo auténticas aberraciones, estamos viendo diferentes formas en las que la gente se pone la mascarilla y está mal puesta. También vamos a escoger qué tipo de mascarilla es más necesaria, vamos a diferenciarlas e incluso, bueno, pues vamos a dar algún consejo también de cómo prepararnos para salir a la calle, utilizar estas mascarillas y luego, en algunos casos, no reutilizarlas, porque hay algunas que no conviene reutilizar. Iván, cuéntanos, porque no estábamos preparados para una situación así y tampoco la gente está preparada y muchas veces la falta de información hace que hagamos malas cosas. La verdad es que fue un poco desbordante para todo el mundo, no solo para el sector ordinario, digamos, para la población, sino también para el sanitario. Nosotros hemos ido actuando un poco sobre la marcha, basándonos en experiencias del pasado similares a esta, pero que no tenían nada que ver. Esto ya sabes que es algo insólito. Sí. Creo que ha quedado claro con el paso del tiempo. Y también se ha visto que todo ha ido cambiando a medida que iban pasando los días por desconocimiento de base que teníamos sobre ello, y hemos ido adaptándonos de la manera más adecuada posible una vez que íbamos captando información sobre aprendiendo el virus. muchísimo también. Ha sido una experiencia sobre todo de aprendizaje y de revisión bibliográfica para tener evidencia científica, que siempre es lo más importante en este caso. Claro, una de las cosas que estamos descubriendo es que en diferentes países, porque también tenemos un Zoom, a través de estos Zooms, estos encuentros internacionales con la mirada exterior, cada país bueno, pues considera el uso de la mascarilla sí obligatorio o también opcional. Y en algunos casos, como en el que vamos a conocer luego en Londres, el uso de la mascarilla es opcional. Aquí es totalmente obligatorio y aquí, si tú no tienes la mascarilla en determinados ambientes y entornos, pueden multarte. Por tanto, qué importante es, y esto no es ningún capricho, está demostrado. Explícanos por qué, Iván. Evidentemente, como ya todo el mundo, toda la población sabe, pues las medidas que se están publicitando continuamente desde los medios de comunicación y por parte del Ministerio de Sanidad es la clave para que nosotros consigamos contener la propagación del virus. No hay otra manera, no hay una cura, hay métodos salvadores, pero la manera de contenerlo solamente es la que se lleva repitiendo día tras día, de mantener distancia de seguridad, lavado de manos, muy importante, y repetimos lo de los guantes, fíjate cómo ha cambiado el cuento. Antes los guantes, sí, siempre guantes, mascarilla, bueno, opcional, pero los guantes es lo mismo que si los guantes están en contacto también con algo que está infectado, es como tener las manos sucias, ¿vale? Entonces los guantes también sirven para tomar conciencia de no llevarnos las manos a la cara. Efectivamente. Y tampoco pues tocar zonas que pueden estar posiblemente pues contaminadas. Nosotros desde el sector nuestro, desde nuestro trabajo, lo que esgrimimos, como bien lo publicitó un médico, Carlos Cebada, un fenómeno, un docente excepcional y buen amigo mío, es que la pregunta es, ¿prefieres estar agobiado o prefieres estar enfermo? Exacto. Yo personalmente prefiero estar agobiado y puedo soportarlo, enfermo no lo sé.
Entonces, por eso creemos que es muy importante que la gente se conciencie en todas estas medidas y, en este caso, del uso de las mascarillas. Claro que sí, tenemos diferentes tipos, ¿no? Ujú. Vamos a hablar, porque sobre todo la mascarilla también es sinónimo de no contagiar si tú posiblemente estás contagiado, ¿no? En estos 3 minutitos que tenemos vamos a explicar brevemente qué tipo de mascarillas son las de mayor a menor seguridad. Vale, pues empezando de menos a más, tenemos que empezar a hablar, primero me gustaría empezar a hablar sobre el uso de un tipo de mascarillas que se ha estilado, que son, digamos, artesanales, que se han empezado a usar desde las casas, un poco por método de fortuna, entiendo también por desconocimiento, que son mascarillas de este tipo. ¿De tela? De tela, simplemente, algodón, que no tienen ninguna utilidad frente a contagiarnos o evitar a contagiar a otras personas, porque el filtrado que hacen o la contención que hacen de los aerosoles que nosotros generamos es nula. Nulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa mascarilla, la única función que puede hacer es algo higiénico, evitar que te toques la cara. Es algo, una señal para decir, pues, de esta manera, es verdad, tengo una mascarilla, pues no me toco ni la boca ni en la nariz. O sea que esta, ni para en el caso de evitar contagio o contagiarte, no sirve, ¿no? Hay otro modelo de mascarillas que sí que se han realizado por parte de la plataforma, que son de un material TNT, polipropileno, que es un material que sí contiene los aerosoles que nosotros generamos a la hora de hablar y evitan que nosotros contagiemos a otras personas. No evitan que nos contagien, ¿vale? Pero sí evitamos contagiar al resto, porque frenan los aerosoles que nosotros generamos. Perfecto. De esa manera, y aparte son unas mascarillas que por su material podríamos descontaminar haciendo una inmersión en una dilución de agua con lejía, que, bueno, puedo decir aquí rápidamente, es por cada 980 mililitros de agua habría que añadir 20 mililitros de lejía, y haciendo una inmersión de 5 o 10 minutos la mascarilla quedaría descontaminada. Perfecto. Siguiente mascarilla que tenemos. La siguiente mascarilla, que es la más estilada, la más asequible para la población, serían las mascarillas quirúrgicas, que son las primeras, las azules, que todo el mundo las conocemos, tienen un método de colocación pues sosteniéndose detrás de las orejas o con unas tiras que irían colocadas sobre la nuca y sobre la zona occipital o la coronilla. Estas mascarillas tienen la utilidad o la función de evitar también que contagiemos a otras personas, pero no evitan que nos contagiemos. También pues esa medida higiénica de evitar que nos toquemos la cara. Siguiendo el siguiente escalafón, no tengo ninguna de ese tipo, que son las FFP1. No serían las más adecuadas para el uso porque la capacidad de filtrado, eso que hemos oído tanto de FFP, Filter for Particles, es el filtrado de partículas, tiene una capacidad de filtrado no eficiente frente al coronavirus, ¿vale? El poro que tienen no evita que lo atraviese el coronavirus. Tienen una eficiencia muy baja. Frente a las que sí son recomendadas, que son las FFP2 o otras que también se están comercializando, que son las KN95, que es la nomenclatura americana, pero es la equivalente a la FFP2 europea. ¿De acuerdo? Y estas son más complicadas de conseguir ahora mismo, ¿no? Pero son las mejores. Las adecuadas. He de añadir de las quirúrgicas que no son reutilizables y no se pueden descontaminar. No son reutilizables porque son de un solo uso y no se pueden descontaminar porque el material del que está hecho, que es principalmente celulosa, en el momento que lo ponemos en contacto con cualquier producto o con el agua, las fibras y el poro se deteriora y deja de cumplir esa función de contención. O sea que de un solo uso, efectivamente. Sin embargo, las KN95 o las FFP2, la capacidad de filtrado que tienen es de aproximadamente un 93% de efectividad, y sí que se pueden reutilizar. ¿Y cómo las desinfectamos? No son desinfectables. Fijaros. Y frente a lo que decía, frente a lo que cree la mayor parte de la gente, no existe ninguna evidencia de la... Voy a hacer un matiz. Tú puedes descontaminarla o puedes desinfectarla, pero en el momento que la sometas a un tratamiento térmico o químico, deterioras el material. Claro. Si deterioras el material, deja de hacer la función para la que está destinada. O sea, que ¿cuántos usos podemos tener con ella? En este tipo de mascarillas, después de las revisiones que hemos realizado todos los compañeros de bibliografía, podríamos llevarla puesta de manera continua e ininterrumpida durante 8-12 horas. Dejaría de hacer ese efecto
debido a que la humedad que nosotros generamos con el aerosol deterioraría el material del que están hechas, entonces dejaría de realizar ese filtrado adecuadamente. O, en su defecto, podríamos realizar el uso de estas mascarillas durante 4 o 5 días de manera ininterrumpida, ¿de acuerdo? Y luego, por encima de todas estas, estarían las mascarillas FFP3, que son la reina de la corona, sí, pero son más complicadas de conseguir. Nosotros las estamos utilizando en situaciones muy exclusivas dentro de las emergencias. Pues nos ha quedado muy claro, ¿no?, cómo debemos utilizar la mascarilla, y ahora ya por último nos tiene que cubrir la nariz, no puede ser ni de una forma en la que te esté colgando ni tampoco bajarla así, no podemos hacer este tipo de excepciones porque entonces no vamos a estar protegidos. Pero hablaremos contigo más adelante, la próxima semana seguiremos también tratando este tema que es tan de actualidad, y para todas aquellas personas que tengan algún tipo de duda, que nos escriban a través de nuestros correos electrónicos o a través de nuestras redes sociales, y desde aquí pues vamos a solucionar estas dudas. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y vamos a seguir concienciando, que es muy importante y lo estamos haciendo muy bien. Sí, claro, quiero dar la enhorabuena a toda la población porque desde nuestro trabajo hemos visto que la mayor parte está haciendo un esfuerzo tremendo y memorable. Espero que sigáis así. Pues nosotros vamos a seguir así, y también la vida continúa, y también continúa en Viveros Prado, ya que nos han encargado pues enseñaros a vosotros algún tipo de cultivo magnífico para seguir dedicándonos a la jardinería, así que no os perdáis este episodio. Hola, estamos en Viveros Prado en la sección Tu Jardín a Punto. Como veis, ya estamos en plena primavera y en Viveros Prado está que rebosa la luz y el color de nuestras plantas. Hoy no os voy a hablar de nada en específico, sino quería dar un poquito una vuelta con vosotros por nuestro vivero y que veáis toda la variedad de plantas de flor y de arbustos que tenemos para que vuestros balcones y terrazas luzcan como merecen. Os traigo aquí un poquito un ejemplo de cómo que aparte de todas las plantas que tenemos pequeñitas para que vosotros trasplantéis, también tenemos alguna idea tan original como estas, que ya es llegar, coger tu planta de diferentes mezclas, llegar a tu casa, la cuelgas o incluso le puedes quitar las colgaderas y poner encima de una mesa, de lo que queráis, y ya estaría preparado para que disfrutéis. O sea que veis que ni siquiera tenéis que trabajar demasiado para tener bonito vuestro balcón, jardín o terraza. Veis que normalmente en este tipo de cestas ponemos plantas un poquito colgantes, pero también tenemos otras variedades que no cuelgan tanto, como por ejemplo a lo mejor combinaciones de surfina con verbena, la surfina sí que colgaría un poquito más, pero podríais ir recortando y lo que os digo, utilizarlo para colocar en cualquier sitio, pero como más os va a lucir es colgando. Veis que está espectacular el invernadero, que está todo empezando otra vez la nueva floración, porque ya hemos vuelto como a retomar un poquito, volver a plantar otra vez la segunda tandada para la gente que ahora va a empezar a venir también, porque hay gente que lo pone pues muy a la primavera y hay otra gente que espera un poquito más, que nos vamos pues a lo mejor ya para la casa del campo, que no vivimos ahí todos los meses del año. Veis que volvemos a tener otra reposición y está todo el invernadero espectacular, e incluso lo que os digo, ideas tan originales como esta, como para llegar y ya lucir, abonar un poquito, regar y a disfrutarlas durante todo el verano. Veis que aparte de nuestras maravillosas flores de temporada, también tenemos a vuestra disposición un montón de arbustos, que tanto los hay de hoja perenne, de hoja caduca, con flor, sin flor, de un montón de colores, o sea que para que aparte de decorar vuestro jardín o balcón o la terraza con flor, que siempre luce mucho, también darle un poquito algún toque de color verde, o bueno, en otros casos puede ser rojo, pero otro toque para que nos dure durante todo el invierno. Veis que tenemos muchísimos
tenemos arbustos que se van a adaptar a todos los jardines, porque los hay, pues de porte rastrero, de porte un poquito más redondito, tenéis arbustos tipo mata, los hay en arbustos tipo arbolito, o sea, vais a encontrar un montón de variedades que ya veis toda la extensión que tenemos y alguna más, incluso también tenemos árboles ya un poquito grandes para que ya podáis lucir vuestro jardín como merece. Veis que tenemos todísimas las variedades de arbustos para que luzcan perfectos vuestros balcones, jardines y terrazas. Ya sabéis que podéis venir a visitarnos cuando queráis para hacernos vuestras consultas, porque a veces sabemos que es un poquito más complicado el elegir la planta, pero en Viveros Prado estamos para eso, para que vengáis, preguntéis y os asesoremos. Nos vemos en Viveros Prado hasta el próximo martes desde tu sección Tu Jardín a Punto. Hoy en Clínica Barrientos vamos a hablar sobre los esguinces. Nos acompaña María Barrientos. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Y yo creo que es el tema estrella de esta semana porque a lo largo de estos días de desconfinamiento hemos salido a pasear, hemos hecho más ejercicio de lo habitual y quizás nos hemos excedido y también hemos podido incluso hasta pisar mal. ¿Por qué se producen los esguinces, María? Pues los esguinces es un mecanismo lesional. Pisas mal, a lo mejor un bordillo que no has visto, una piedra que has pisado mal, vas corriendo, pues eso, la gente que empieza a correr y no apoya bien el pie, pues se produce una dislocación de lo que son los huesos del tobillo respecto a la tibia y al peroné. Entonces se queda ahí trabado y provoca toda la sintomatología de dolor, de inflamación que muchos conocemos. Claro, y un esguince, aparte de molesto, es que puede volver a ser recurrente si no lo curamos bien. ¿Y a qué llamamos curar bien? Pues también a un tratamiento de fisioterapia, pero también acompañado de ejercicios. Es esa combinación que necesitamos, pero sobre todo esas pautas y esas claves que nos va a dar María a continuación. Sí, es esencial. Los esguinces, tanto si son de tobillo como si son de cervicales, de cualquier otra articulación, tienen la mala fama de que no se curan nunca o de que vuelven a repetirse. Se repiten cuando no se han curado bien, porque lo que te comentaba, el mecanismo lesional es que un hueso se sale respecto a otro, en mayor o menor medida. Si se sale completamente, pues sería una luxación, y si se disloca un poquito, es un esguince de mayor o menor grado. Pero claro, si nosotros no volvemos ese hueso al sitio, el cuerpo se va adaptando a esa dislocación y va provocando una serie de complicaciones. En el caso del esguince del tobillo, la complicación directa va a ir a la zona lumbar, a la zona sacrolumbar. Entonces, muchas lumbalgias y muchos problemas de sacro derivan de esguinces mal curados. Entonces es fundamental recurrir a la fisioterapia para que manipulen y coloquen bien el hueso en su sitio y después enseñar al cuerpo a estar otra vez, a recuperar otra vez ese equilibrio. Entonces es fundamental el recolocar esa articulación. Que sea y a tiempo, ¿verdad, María? Porque muchas veces esperamos demasiado y a lo mejor esperar demasiado significa incluso esperar 5 días, cuando ya estás acostumbrando al propio tobillo o incluso si es un esguince cervical a poder sufrir esos molestos vértigos también, porque no nos podemos olvidar que los esguinces también pueden ser cervicales y tienen pues diferentes patologías, incluso muchos dolores de cabeza, como también estamos hablando del esguince de pisar mal, también podemos tener diferentes patologías, incluso en un pie se puede cargar otro. Claro, al no tener un buen equilibrio, el no soportar el peso equilibradamente sobre los dos pies, pues al final uno está sufriendo por la lesión y otro está sufriendo por la consecuencia de que la otra pierna no apoye. En el caso de los esguinces, sea del tipo que sea, yo digo de la articulación que sea, el esguince es una rotura de los ligamentos que son los que sujetan un hueso a otro. Pero hay otro componente que muchas veces, y por desgracia no muchos fisioterapeutas tampoco saben, es que claro, tú cuando tienes un esguince, ya te digo, de la articulación que sea,
la articulación ha ido más allá de lo que debería. Entonces, el que se rompe es el ligamento, pero claro, tenemos unos músculos que son las riendas de ese caballo que se va, que se tensan. Entonces, una se tensa y otra se distiende. Entonces, si tú tratas solamente la articulación, pero no has reequilibrado esos músculos, queda ahí como una señal que el cuerpo sabe que hay algo que no está bien. Entonces, por eso, a la mínima que recuerda al cuerpo que eso está ahí, vuelve otra vez a activarse. Entonces, eso es necesario recolocar la articulación, desprogramar el músculo, haciendo luego ejercicios de propiocepción, de reconocer el propio cuerpo. Y lo que decías de los plazos, lo ideal sería entrar en una consulta de fisioterapia en las primeras 24 horas. Lo ideal es ir a hacer una radiografía para ver el alcance del daño, pero acudir en las 24 primeras horas. ¿Por qué? Porque así organizamos que esa reacción inflamatoria que ha tenido esa articulación la tenemos, pero en una buena postura. Y a partir de ahí ya empezar a reeducar y a rehabilitar esa articulación. Y si no, hay que dejar, si no se acude en las 24 primeras horas, hay que esperar a los 72 para dejar que se inflame y luego ya volver a programar. ¿Qué pasa? Que si acudimos a lo largo de meses o años, claro, yo muchas veces a los pacientes les digo, tenemos que volver a provocar esa lesión, volver a reactivar, como dijéramos, volver al momento cero para volver a recuperar. Entonces, pasan un par de días después de la primera sesión bastante jorobadillos porque es reagudizar esa lesión y luego ya se va encadenando toda la progresión de programación. Desde luego, qué importante es cuidar de nuestra salud y qué importante no olvidarnos que somos un engranaje completo, que una parte de nuestro cuerpo puede afectar a otra. Y eso también está muy unido y muy ligado a nivel mental, ¿no? Como hemos dicho, hay que reprogramarnos y hay que estar muy alerta cuando salgamos a la calle, hacer las cosas de forma correcta. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, en el primer momento hemos tenido ese esguince? ¿Es bueno aplicar hielo? Sí, tenemos que cortar esa inflamación, entonces aplicamos hielo local y sería conveniente acudir a un centro de salud, hacer una radiografía, pero aquí hay controversia entre los médicos y los fisioterapeutas porque ellos pautan directamente una inmovilización y está más que comprobado, hay miles de estudios que indican que una inmovilización en un caso de esguince es nefasto porque estás haciendo que se programe esa lesión en tu cerebro. Entonces, si tienes un fisioterapeuta de referencia, acudir, en cuanto tengas la radiografía, acudir al fisio para que reprograme todo en condiciones. Pues estas pautas las tendremos en cuenta, ya sabéis, siempre hay que ponerse en manos de los mejores profesionales y aquí en Clínica Barrientos, los mejores. Y después de esta breve pausa continuamos con nuestro magazine de la 8 Bierzo, hacemos las maletas, nos vamos hasta la mirada exterior y en este caso viajamos hasta Suiza. Y ahora nos vamos hasta Ginebra, en Suiza, vamos a hablar con Juan Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Ya sé que son momentos en los que estamos todos en el mismo barco, pero cada uno en diferentes países está viviendo esta situación del COVID-19 marcada por diferentes, por decirlo así, casualidades, porque claro, nosotros ahora ya estamos en fase 1, no en todos los sitios de toda España se encuentran en esta fase. ¿Qué significa esa fase 1? Que ya podemos disfrutar de las terrazas, ya podemos salir con unos horarios un poquito más amplios. Yo no sé si esta situación es la misma que estáis viviendo allí en Ginebra. Sí, parecido. Aquí empezaron hace 2 semanas a abrirlo todo, más o menos, bueno, con restricciones, limitación de aforo y todo eso, pero ya desde el lunes de la semana pasada han abierto todo, bares, terrazas y bueno, casi todos los negocios. Lo único que sigue cerrado son las escuelas no obligatorias, en plan universidades y luego teatros, cines y esas cosas. Claro, y allí más o menos cómo se está viviendo esta situación. ¿Hay ese pánico colectivo que se ha creado también aquí o la gente respeta? Es muy diferente en la cultura en Suiza que aquí en España, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la gente respeta bastante las distancias. Aquí recomiendan 2 metros y máximo 5 personas. Y bueno, entre las limitaciones que han puesto en los sitios, en los comercios y en los bares y restaurantes, y que la gente lo respeta, pues sí que más o menos ves que se cumple. Claro, en Suiza es una cultura más también de marcar esa distancia personal.
Aquí en España es todo lo contrario, ¿no? Nosotros tocamos, nos abrazamos, nos acercamos demasiado, ¿no? Para mucha gente, muchos europeos. Entonces, es un país que marca muchos contrastes. Sí, sí, bueno, hay ciertas cosas que hemos tenido que cambiar, pues por ejemplo, cuando llegabas a la oficina, pues saludabas a todo el mundo y dabas la mano, ahora ya son cosas que no se hacen. Y bueno, pues sí, supongo que la gente conserva más las distancias, pero bueno, aún así sí, creo que ha sido un gran shock para todo el mundo igualmente. O sea, el no poder reunirse con sus amigos o estar en un parque a más de 5 personas, pues era algo que la gente no estaba acostumbrada. Es más complicado, desde luego que sí. ¿Aproximadamente cuántos infectados por COVID-19 hay en Ginebra? En Ginebra creo que Pues hay Suiza en unos... general. En Suiza creo que han superado los 30.000 y en Ginebra, en el cantón de Ginebra, creo que son unos 6.000 o una cosa así, o 5.000. No estoy... He dejado de seguir un poco las cifras porque Sí. Hay veces que las cifras asustan. Bueno, el país no es muy grande, entonces la población pues no es como la de España. Entonces, bueno, las cifras, aunque son mucho más pequeñas, pues en proporción son bastante altas también. Claro, eso te Luego, iba a comentar, que hay gente que dice, bueno, 6.000, pero estamos hablando de un país más pequeño. sí, creo que no llega a 9 millones de habitantes. Entonces, bueno, la proporción es más o menos la misma. ¿Cuál es la calidad de vida que has encontrado en Ginebra desde hace 2 años? Bueno, muy buena. Sí. Bueno, tengo la suerte de vivir en el centro y trabajo muy cerca, voy andando al trabajo, o sea que, bueno, se vive muy bien aquí, la verdad. Sí. ¿Echas Es de menos diferente a España? España. Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero por Sí. cuestiones de trabajo estás mucho mejor, ¿no?, situado allí en Ginebra. Sí, sí. En cuanto a trabajo, las condiciones no son las mismas. Bueno, ya el nivel de vida es mucho más caro, pero los salarios también son mucho más altos. Desde luego. Y bueno, pues luego en cuanto a cantidad de trabajo es más o menos la misma, no hay grandes diferencias. Incluso Cuéntanos, aquí una ¿cuál jornada es tu laboral. función allí laboralmente en Ginebra? Yo soy arquitecto técnico y trabajo en una empresa, bueno, es una empresa de construcción suiza Uh-huh. y hay muchos proyectos. Yo estoy en uno que es una renovación de un edificio histórico aquí en el centro de Ginebra. Qué interesante, ¿no? Dado que la situación aquí en España para el mundo de la arquitectura no es tan boyante, es una situación que también se ha visto agravada por la crisis y, por supuesto, ahora con este tema del COVID-19 también se ve afectado, por supuesto. Entonces, claro, vuestra profesión de tantos años y tanto esfuerzo, para muchos de vosotros os habéis visto obligados a tener que salir de España, pero en este caso, en Suiza, Ginebra, ni tan mal. No, bien. Yo, bueno, tuve la oportunidad y no lo dudé. O sea, dije, vamos a probar y la verdad es que muy contento. Y bueno, sí, pues yo en España tuve suerte y estaba trabajando, pero es verdad que aquí hay una cantidad de trabajo muy superior. O sea, hay muchísimos proyectos y son profesiones muy demandadas. Desde luego. ¿Y con el idioma qué tal te manejas? Fenomenal. Bueno, bien, bien. Ya lo sabía un poco de antes, pero realmente el tiempo que llevo aquí, casi 2 años, la verdad es que he mejorado muchísimo. Claro, Se nota. inmersión al completo. Sí, completa. Al principio hasta me dolía la cabeza de tanto francés todo el rato, pero ahora bien, ahora ya soy capaz de cambiar de idioma casi sin problema. Eso es lo bonito también, ¿no? Es una forma de enriquecerse y es una forma también de conocer más a fondo una cultura, un país. ¿Qué es lo que más señalarías de Suiza? Bueno, no sé. Aquí tiene una cultura muy de negocios, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos aquí en Ginebra, y es algo que la gente tiene bastante interiorizado, es como la prioridad. Luego, también es cierto que la cultura suiza es muy de trabajo mucho, pero luego hago grandes viajes, les gusta mucho viajar y visitar. Hay gente de mi edad ¿Es que lo ha estado suyo? en 30 países. Fíjate. Sí, sí. Impresionante. Claro, estamos hablando de buena calidad de vida, de que si trabajas mucho se reporta en tu sueldo y aparte se reporta en tu currículum, ¿no? Sí. Son situaciones muy diferentes de las que podemos estar viviendo en España.
no todo el mundo tiene oportunidad en Suiza, también hay que decirlo. Por eso ahora mismo hay que aprovechar. Claro, sí, yo, bueno, tuve la ocasión, fue un amigo el que me llamó un buen día y me dijo, oye, pues trabajábamos juntos en España, él se había ido antes y me llamó y me dijo, oye, hay una oportunidad en mi empresa, están buscando a alguien, ¿te interesa? Y dije, sí, claro, ¿por qué no? Y casi en menos de un mes estaba aquí, lo dejé todo y me fui. Te fuiste y no te arrepientes para nada, ¿verdad? No, la verdad es que estoy bien, estoy bien. Claro que sí. ¿Hay mucha vida social en Ginebra? Cambia mucho. En verano sí, pero en invierno no hay nada. En invierno la vida social es ir a esquiar. A esquiar o fiestas o comidas o cenas en casas, ¿no? Sí, sobre todo eso. La gente pues tiene mucha costumbre de invitar a los amigos a su casa, reunirse, pues eso, 5, 6, 8 personas, cenar y pasar, bueno, tomar el aperol que le llaman aquí, que es por la tarde, y luego cenar y en casa. Hay sitios, se puede salir un poco, pero bueno, es muy diferente. Pero ahora, fijaros, yo creo que todos vamos a tener que adoptar este tipo de costumbres, a pesar de, bueno, poder disfrutar aquí también de las terrazas, del aire libre, eso es algo fundamental debido al buen tiempo. Pero, como hemos visto, meses atrás hemos tenido que estar confinados, recluidos, y para muchas personas de diferentes países esto ya era una costumbre. Por tanto, para vosotros, en estos meses de atrás no ha sido tan cuesta arriba. Ahora tenéis oportunidad de poder hacer algún tipo de actividad al aire libre y, bueno, pues ¿cuál es más o menos ese balance o esas previsiones que tú crees que van a ir evolucionando allí en Ginebra con el tema del COVID-19? Bueno, yo creo que aquí ya han decidido que han pasado la primera ola. Creo que si esperan otras, la verdad es que no estoy muy al tanto, pero esperan que sean mucho más leves, más suaves que la primera. Y bueno. ¿Y va a haber turismo? ¿Cómo? Sí, bueno, ahora mismo todavía las fronteras están cerradas. Creo que han previsto abrir con Alemania, Austria y Francia el 8 de junio, pero bueno, con Italia todavía no. Y luego supongo que, claro, en verano hay muchos turistas y no sé cómo va a ser este año. Claro, estáis un poco a la espera, ¿no? Un poco viendo a ver esas expectativas y cuáles son las que se pueden cumplir. Juan Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo pues por hacernos ese balance de la situación que se está viviendo en Ginebra. Te deseamos mucha suerte para que no te pille esta situación tan gravemente, ¿no?, como ha ocurrido con otras personas, y sobre todo que puedas disfrutar del buen tiempo que poco a poco ya también vosotros estáis teniendo, ¿no? También se acercan rayitos de sol, ganas de salir a la calle, de poder hacer deporte. Eso es una maravilla y hay que aprovecharlo. Sí, ya se empieza a notar la primavera, está bien. ¿Qué mensaje nos mandas a España y al Bierzo? Pues nada, que muchísimo ánimo. Bueno, ya estáis mejor que otras zonas de León y Castilla y León, entonces creo que se están haciendo las cosas muy bien. Y nada, que muchísimo ánimo. Muchísimas gracias. Pues un besito muy grande, que disfrutes de tu día libre. Muchas gracias. Chao. Y de Suiza volvemos al Bierzo. Hemos estado hablando con la Fundación Oso Pardo, donde destacan la importancia de defender la naturaleza y lo importante que es estar orgullosos de la alta calidad ambiental. A partir de este momento hablamos de naturaleza en la 8 Bierzo. Lo vamos a hacer con la Fundación Oso Pardo y con Fernando Ballesteros, director de proyectos de este colectivo. Y vamos a hablar de naturaleza y vamos a hablar de animales después de unas semanas donde se nos ha informado constantemente, o les hemos informado a la población, de esa ocupación de los espacios urbanos por parte de los animales después de que el hombre, pues por el confinamiento, pues no esté presente en las calles. Incluso hemos visto o nos han enseñado alguna imagen de osos acercándose a las poblaciones. Fernando Ballesteros, antes de nada, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas, pues encantados de estar aquí con vosotros y muy bien, estamos dentro de lo posible, estamos bien, sí. ¿Qué nos tenéis que decir, Fernando, desde la Fundación Oso Pardo respecto a la movilidad del oso en los territorios oseros
y alguna consecuencia de ese confinamiento. No ha sido lo habitual, ¿no? Bueno, no estamos muy seguros de eso. En realidad sí que se han realizado algunos avistamientos de fauna en general y de osos también, pero a nuestro parecer no lejos de lo que es habitual en otras circunstancias en las que no estamos confinados, ¿no? A partir de ahora, por esos condicionantes que estabas hablando, del fruto de las cerezas y la miel que próximamente se empezará a recolectar, ¿va a ser más normal que el oso se acerque hacia esos lugares, Fernando? Sí, es lo que sucede, lo que lleva sucediendo toda la vida. El principal punto de fricción entre humanos y osos es en nuestro territorio las colmenas, los ataques a colmenas. Los osos, no solo cuando empiezan ahora ya las colmenas a estar cargadas de miel, sino incluso antes, a principios de la primavera, cuando los osos buscan larvas también, que son un recurso proteico muy importante para ellos, ¿no? Es un recurso que les atrae y que eso ha sucedido siempre, ese conflicto osos-humanos siempre ha estado ahí, siempre han existido mecanismos de los seres humanos para intentar evitarlo, construcciones de piedra, otro tipo de circunstancias o de elementos que construían los humanos para evitar esos ataques de los osos. Ahora protegemos las colmenas con pastores eléctricos y al final lo que buscamos es que los osos no cometan esa tropelía hacia nuestros bienes, tienen suficientes recursos en el monte y creemos que hay muchas maneras de lograr esa convivencia pacífica, sí. Y con esta, sobre todo, primavera que ha existido, ¿tienen muchos recursos ahora el oso para...? Esta primavera ha sido buena, sí. Ahora mismo los osos cuando empiezan a salir de la hibernación pues son momentos a veces un poco más duros, pero empiezan a comer plantas herbáceas y ha sido una primavera que no ha sido escasa en comida por ahora. Estas grandes plantas de hojas grandes que les aportan fibra, proteínas, muchos recursos, han sido abundantes por las lluvias del principio de la primavera. Y ahora empieza la época de los frutos carnosos, empiezan a madurar las cerezas y empiezan otra serie de frutos en progresión unos detrás de otros y un poco el campo se convierte en un supermercado para el oso, lleno de distintos recursos, ¿no? Moras, frambuesas, arándanos, todo tipo de frutos carnosos que de aquí a finales del verano van a estar consumiendo. La recuperación de la especie, lógicamente, está detrás de que cada vez el animal en su zona y en su hábitat sea más visible por parte de las personas. Sí, sin duda. Hay más osos, eso es una evidencia, lo sabe todo el mundo que vive en las áreas oseras, hay más osos. Hay más osos gracias a que los seres humanos hemos dejado de perseguirlos como hacíamos antaño, ¿eh? Y eso pues supone que hay más posibilidades de contacto entre personas y osos. No es a priori un inconveniente, un problema, porque los osos tienen suficiente terreno en el que desarrollarse, pero sí que nos obliga a atender otro tipo de actividades. Por ejemplo, ahora tenemos más actividades recreativas en la naturaleza. Ahora cuando vayamos saliendo todos de las fases del confinamiento, pues vamos a ir encantados a esparcirnos a la naturaleza y eso es muy bueno, pero hay que evitar que esas actividades humanas en la naturaleza interfieran con los osos o que generen lo que a nosotros también nos preocupa, que es circunstancias en las que los osos se habitúen demasiado a la presencia humana, a que los humanos no somos peligrosos, porque ya no lo somos para ellos, y eso suponga que vayan cogiendo confianza, acercamiento a los núcleos rurales en horas que no deben, ese tipo de cosas que hay que evitar en la medida de lo posible. ¿Y cómo veis, Fernando, desde la Fundación, pues que las administraciones no intenten o continúen o hagan mucho hincapié en el turismo de avistamiento? Bueno, ¿Haremos articular todo esto? Sí, nosotros llevamos unos cuantos años trabajando con las administraciones en buscar marcos de regulación del turismo de avistamiento. Este turismo vinculado alrededor del oso, que es una cosa que ha surgido
de forma exponencial y explosiva en los últimos 8 años o algo así, pues tiene unas partes positivas y negativas en la balanza, ¿no? Desde el punto de vista positivo es muy interesante. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo a la población, a la gente, que el oso hay que conservarlo, que es un recurso valioso, interesante, que son preciosos los osos. Ahora la gente quiere ir a verlos. Es contribuir a esa educación ambiental, ¿no? Pero es que además es un recurso económico muy significativo ya en muchas áreas rurales. Hay ya muchos sitios, en Castilla y León, en León, en Asturias, en las que hay pequeñas empresas que viven de este turismo de avistamiento, hostelería, alojamientos, restauración, que no solo aportan este turismo de avistamiento, sino que hacen una inmersión completa en el turismo rural. Eso es algo que está muy en la boca de todo el mundo hoy en día, la recuperación de los territorios de la España vacía, y esto es algo que aporta en esa dirección. No es la solución a todos los problemas, no va a salvar a todos los pueblos, pero es un efecto positivo muy importante. Por otra parte, lo que es muy importante es regular estas actividades para que no generen un efecto negativo sobre el oso, por supuesto, que nadie queremos, y para evitar estas incidencias, estos efectos indirectos, como te comentaba antes, de un posible habituación o acostumbramiento de los osos a frecuentar la presencia humana demasiado cercana, ¿no? Hay que evitarlo. El avistamiento en la cordillera cantábrica debe hacerse siempre con unas líneas rojas. No se puede alimentar a los osos, no se les puede cebar, no se les puede atraer. Hay que mantener largas distancias de seguridad. Los osos hay que verlos a mucha distancia, disfrutando del avistamiento, de su comportamiento natural, sin interferir. ¿Y sería, Fernando, un recurso este turismo para zonas como Ancares, Fornela y el Alto Sil? Estamos hablando de nuestra zona de influencia. ¿Les han pedido desde esas administraciones ayuda a la Fundación? Sí, hemos mantenido siempre mucha relación y mucho contacto, tanto con la Junta de Castilla y León como con los municipios que comentas. Una vía de colaboración muy estrecha, porque todos tienen la misma visión, ¿no? En lugares como el Alto Sil, ahora mismo ya es un recurso. La presencia del oso ya es un recurso para el sector turístico, hostelero, etcétera. En otras zonas en las que la presencia del oso todavía es esporádica, menos frecuente, son zonas en las que están colonizándose, expandiéndose, tampoco se pueden crear falsas expectativas. Pero la presencia del oso no solamente es un recurso en cuanto a que es interesante ir a intentar ver osos, sino que también es un símbolo de calidad que se puede vincular mucho al valor turístico de un territorio. En territorios en los que todavía no es fácil ver los osos, porque no están las condiciones o su presencia suficientemente consolidada como para ello, simplemente el saber que están ahí ya es un valor añadido a un territorio. Es un símbolo de calidad que refleja que son territorios con un paisaje, con una naturaleza extraordinaria, y mucha gente no solo busca la visualización del oso, sino también caminar por los territorios por donde camina el oso, por donde vive el oso, y consumir los recursos de los paisajes en los que los osos y otras muchas especies de la biodiversidad están presentes. Por último, la crisis del coronavirus mermará vuestros recursos, os complicará afrontar proyectos. Fernando. Bueno, nos ha complicado como a todos, pero hay que cumplir las indicaciones para que esto salgamos todos adelante, y estamos en gran medida teletrabajando, ajustándonos como podemos. Nos va a cambiar muchas percepciones en el ámbito de la conservación y en muchos otros ámbitos de cómo trabajar, cómo abordar los trabajos en equipo, este tipo de cosas. Pero somos muy optimistas y creemos que hay que tirar para adelante, y los proyectos seguiremos promoviéndolos, intentar buscando financiación, y creemos que hay que salir para adelante y seguir trabajando por lo que nos gusta y por lo que queremos. Y adaptarse a las circunstancias. Fernando Ballesteros, director de proyectos de la Fundación Oso Pardo. Muchas gracias por estar hoy en la 8 Bierzo con nosotros. Un saludo para todos. Muchas gracias por vuestro interés y un placer.
En Villafranca la vuelta a la normalidad va llegando poco a poco con las primeras terrazas, el deporte al aire libre y desde luego que el ayuntamiento sigue trabajando de forma activa. De hecho, no habéis dejado de trabajar, María Luisa. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que en todo este confinamiento hemos estado trabajando para que la normalidad continuara lo más normal posible dentro de todo esto que nos ha rodeado, y ahora ya con la desescalada pues podemos disfrutar de las terrazas que están abiertas y del aire fresco y desde luego del buen tiempo que nos está acompañando. Y en Villafranca de eso podéis presumir, la verdad que muchísimo, porque tenemos un entorno espectacular, un entorno envidiable. La vuelta a la normalidad también está marcada por la incertidumbre, porque todavía no se sabe muy bien qué tipo de actividades se van a poder incorporar de forma paulatina. Sin embargo, poco a poco vamos a ir conociendo las últimas novedades. Estamos trabajando en mantener el verano cultural, todas las actividades que teníamos programadas se irán adaptando a las desescaladas y se pueden hacer o no, con lo cual estamos preparando todo este tipo de actividades y trabajando para ver cómo adaptarnos al medio. Desde luego es difícil, ¿no? Pero también lo importante es que no habéis bajado la guardia, mantenéis la ilusión y desde luego que siempre. No va a haber unas fiestas como las que nos esperamos, pero sí que va a haber diferentes actividades adaptadas a estas circunstancias. Y una de ellas es una propuesta cultural turística, y qué mejor que aprovechar a hacer este verano en el Bierzo, aprovechar a disfrutar con la familia y con los amigos, ¿no? Ahora lo más preciado son las terrazas. En este momento sí, las terrazas y los paseos de Villafranca, que siempre están ahí con este entorno que nos rodea siempre verde, los dos ríos que tenemos ahí están. Después también yo creo que va a ser un verano muy de rutas por los pueblos que tenemos, las rutas de la Leitosa, la ruta del Campo del Agua, Villar de Acero, todas las pedanías que tenemos donde hay unas rutas espectaculares, donde podemos encontrar cascadas. Entonces yo creo que eso a la gente le va a gustar mucho, porque estar 2 meses confinados, salir y encontrar lo que necesitas es naturaleza. El regalo mayor, ¿no? Y una de las cosas que tiene Villafranca, aparte de su patrimonio, es la naturaleza. Y ahí somos reserva de la biosfera y bueno, creo que es una de las cosas que podemos ofrecer a todos los que nos puedan acompañar y desde luego a todo el Bierzo y a los villafranquinos que ya están en ello, la verdad sea dicha. Desde luego que sí. Yo creo que es una propuesta más que atractiva y desde luego que vamos a aprovechar un verano diferente, un verano marcado por las ganas de llegar a esa normalidad y también un verano que quedará en nuestra memoria. Y hasta aquí nuestro magazine de hoy. Despedimos con un tema, una cover de Blinding Lights de Alba Bayo. Que la música siempre nos acompañe, que la música siempre nos haga brillar y no perdamos la ilusión. Ya sabéis que vosotros también podéis participar escribiéndonos a través de nuestras redes sociales o incluso a través de nuestro correo electrónico. Lo dicho, sed muy felices, nos vemos mañana. Un beso. On my own for long enough, maybe you can show me how to love, baby. I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around and since it is cold and empty, no one's around to touch me. I can see clearly when you're gone, and I said, ooh, I'm blinded by the lights. Now I can't sleep until I felt your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust.
So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, who